Amigos, si amáis la Biblia, si os inquieta conocer uno a uno todos los libros de las Sagradas Escrituras, os invito a suscribiros a mi canal. En la sección Listas encontraréis todas las clases que he impartido en los últimos años. Y además os invito a visitar mi página Patreon, donde vais a encontrar todo el material que utilizo para preparar mis clases de Biblia. Os espero. Gracias por comunicar y compartir. Vamos a hacer un minuto de silencio o, aprovechando que llega Josefa, guardamos silencio. Bueno, hoy es 18 de marzo, mañana San José, Día del Padre, así que felicidades anticipadas a José, a Josefa, al otro José de Badalona que no ha venido. Bueno, pues... vaya, avisado. Bueno, pues nada, lo celebrará reposando. Y bueno, pues sí, un día muy importante, de un santo que fue el padre en la tierra de Jesús. Pues vamos a hacer un minuto de silencio. Podemos invocar a San José para que nos ayude en todas las tareas de nuestra vida, que es el patrón del buen trabajo y de la buena muerte también. El patrón del trabajo hecho con amor. Y aquí me consta que todos sois muy currantes, gente que habéis trabajado mucho o que estáis trabajando mucho. Y yo quisiera en este minuto de silencio también que tuviéramos un pensamiento, una oración por los cristianos de Siria, que están sufriendo una persecución últimamente muy fuerte. Está habiendo casi a diario matanzas y están padeciendo mucho. Recemos por ellos, por nuestros hermanos sirios, y que el Señor les dé mucha fuerza y los acoja en su corazón. Dios del universo, restáuranos, haznos ver el resplandor de tu mirada y seremos salvados. Así sea. Es un verso del Salmo 80. Que tiene su versión cantada también. La mirada de Dios, sentirnos mirados por Dios. En la Biblia muchas veces encontramos esta expresión, que tu mirada, Señor, brille sobre nosotros, que tu rostro nos ilumine. ¿Cómo será la mirada de Dios que nos restaura y nos cambia? Yo a veces pienso que la mirada de Dios es como ese sol, cuando está lloviendo o hace mucho frío en invierno y buscamos un rinconcito de sol y nos sentamos al sol, como aquí en el patio, ¿y qué se siente bajo la luz del sol? Se siente ese calorcillo, esa alegría, da gozo al corazón, nos templa, nos renueva, ¿no? Nos regenera. Pues si esto produce la luz del sol, que es la naturaleza, ¿cómo será la mirada de Dios sobre nosotros? Claro que nos restaura y nos cambia. Pues el Evangelio que vamos a comentar hoy, capítulo 9 de Juan, va de miradas, de vista, de visión. Lo habréis leído algunos, la curación de un ciego de nacimiento. Pero antes de empezar, vamos a repasar un poquito estas columnas y estos cuadraditos que tenemos aquí un poco olvidados. ¿Recordáis que os expliqué que en el Evangelio de Juan, sobre todo en la primera parte, los 10 primeros capítulos, había 7 signos, 7 milagros, 7 diálogos y 7 disputas. Y ya hemos visto unos cuantos que hemos ido marcando aquí. Pues el primer signo fueron las bodas de Caná, el agua convertida en vino. El segundo, la curación del hijo del funcionario. Después, la curación del paralítico, la multiplicación de los panes, caminando sobre las aguas. Ya tenemos unos cuantos signos. Hemos visto diálogos con Nicodemo, con la mujer samaritana, con los judíos, con sus discípulos.
Hemos visto también disputas pues, con los judíos, con los fariseos, con las autoridades en diferentes capítulos. La semana pasada tuvimos 2 disputas fuertes de Jesús en las autoridades del templo. Bueno, pues el capítulo de hoy, Juan 9, continúa donde lo dejamos la semana pasada. Jerusalén, los alrededores del templo, Jesús enseñando, los fariseos, sacerdotes y autoridades discutiéndole, rechazándole, no creyendo en él, incluso agarrando piedras para apedrearlo. La semana pasada acabamos así, agarraron piedras y lo querían apedrear, pero Jesús se escabulló y se escapó, porque no había llegado su hora. Y estos días pasados me habéis hecho preguntas, Mercè, Natalia, que no está aquí, tú también, Merche, me habéis preguntado cosas sobre el Evangelio de Juan. Y entre otras cosas me habéis dicho, bueno, ¿por qué este Evangelio es tan diferente de los otros? ¿Por qué a veces parece que Jesús está solo? ¿Y dónde están los discípulos? Parece que él actúa solo y a su alrededor está rodeado de enemigos, ¿no? ¿Por qué es tan distinto este Evangelio de los otros? Seguro que ya os habéis dado cuenta que Mateo, Marcos y Lucas son evangelios, aparte de que son muy coincidentes, prácticamente casi todos cuentan episodios muy parecidos. Son evangelios que son como una historia, van explicando lo que hizo Jesús, las enseñanzas de Jesús, van alternando enseñanzas con milagros, con diálogos, pero son una narrativa, un relato, van contando la vida de Jesús hasta su muerte, su pasión y su resurrección. En cambio, el Evangelio de Juan, más que ir contando toda la vida de Jesús y los acontecimientos, fijaros cómo es el Evangelio de Juan. Nos presenta escenas sueltas y diálogos o disputas donde muy intensamente Jesús transmite su mensaje. Podríamos decir que el Evangelio de Juan es como una sucesión de retratos de Jesús. Son flashes. Coge un momento de Jesús y lo explica en detalle con mucho mensaje, con mucho diálogo, con mucho discurso. ¿Os habéis fijado en estas fotografías artísticas que representan una persona, un retrato artístico? Y se ve el rostro de esa persona con mucho detalle, con mucho contraste, y todo alrededor se ve difuminado. ¿Os habéis fijado? Esto ocurre en las fotos artísticas, y en los móviles hay una función para esto, función retrato. ¿Qué hace la función retrato? Se enfoca en una persona, en un motivo, pero el resto queda como un poco desvanecido, ¿verdad? Bueno, pues el Evangelio de Juan son retratos de Jesús así, están tan centrados en Jesús que todo lo demás queda como más lejos o más difuminado, que es lo que me decía Merche. ¿Dónde están los discípulos? Están ahí, pero no se los ve, no se los oye. El protagonismo es tanto de Jesús que lo demás queda más diluido, más lejano, no está tan acentuado. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, son narraciones, historias, relatos. Son relatos. El Evangelio de Juan es un retrato de Jesús en diferentes momentos. Por eso es tan diferente. Pero el capítulo de hoy es muy curioso, porque en el capítulo 9 de Juan vamos a encontrar a Jesús al principio y al final. Pero en medio del capítulo, todo el protagonismo se va a centrar en este hombre ciego de nacimiento. Vamos a leerlo, como siempre, despacio, vamos a fijarnos en los detalles y vamos a ver qué enseñanza podemos extraer de este capítulo. Enseñanza o enseñanzas, que son muchas. Recordad dónde nos quedamos. En un ambiente muy caldeado, en el templo de Jerusalén, queriendo apedrear a Jesús, resonando todavía las palabras de Jesús, sus discusiones, con la memoria de aquella escena de la mujer adúltera, ¿recordáis? Bueno, Jesús está frente a una oposición muy grande, pero logra escabullirse, se escapa y sale del templo. Y no consiguen prenderlo, prisionero, ni apedrearlo, ni nada. Bueno, pues ¿qué pasa a continuación? Capítulo 9 de Juan. Al pasar, Jesús pasa ¿por dónde? Ya lo veremos. Vio a un hombre ciego de nacimiento sentado. Los discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni pecó él ni sus padres, sino para que se manifiesten en él
las obras de Dios. Conviene que nosotros obremos las obras del que me ha enviado mientras dura el día. Vendrá la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y lo untó con el barro sobre los ojos del ciego. Y dijo: vete a lavarte a la piscina de Siloé, que se traduce por el enviado. Fue pues, se lavó y regresó viendo. Hacemos una pausa. Jesús pasa, ¿por dónde? Está saliendo del templo. ¿Y quiénes estaban a las puertas del templo, de los pórticos, cerca de las escalinatas, porque no podían entrar en el templo? Enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Recordad que las personas con discapacidad no podían entrar en el recinto sagrado. ¿Y qué hacían en las puertas del templo esta gente pobre? Pues como pasaban tantos entrando y saliendo, mendigar. Mendigar era un lugar perfecto para mendigar, como hoy hay pobres mendigando a las puertas de las iglesias. Bueno, Jesús pasa y ve a este hombre. Era un hombre ciego de nacimiento, jamás había podido ver. Y está sentado. Los discípulos entonces le preguntan: Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres? Recordáis que entre los judíos existía la creencia de que si alguien nacía con una discapacidad, estaba purgando los pecados, o de él, el de él no podía ser porque pobrecito recién nacido, pues no, pero entonces había algún pecado familiar de sus padres y el hijo recibía el pecado de los padres. Vaya idea, pero se tenía esta idea. Y le dicen: ¿quién pecó, él o sus padres? Y dice Jesús: ni él ni sus padres. Jesús siempre va a combatir esta idea de que una persona enferma o discapacitada hereda pecados ajenos. Nada de eso. Pero entonces Jesús añade: mirad, este hombre ciego, en él se van a manifestar las obras de Dios. No es que Dios lo haya dejado ciego para luego hacer un milagro, no, esto no es así, sino que Jesús va a aprovechar esta circunstancia para mostrar las obras de Dios. ¿Y cuáles son las obras de Dios? Devolver la vista a los ciegos, la salud a los enfermos, poder caminar a los paralíticos. Y Jesús, como enviado de Dios, va a hacer una obra de Dios en él. Entonces, añade: nosotros hemos de obrar las obras del que me ha enviado. Las obras de Dios: curar, salvar, perdonar, rescatar. Y en este caso, la obra de Dios en un ciego es devolverle la vista. Pero luego vamos a ver que esto tiene una lectura más profunda. No solo es la vista de los ojos, es algo más. Bueno, Jesús repite esta frase: mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Cerca de Jesús es como estar al lado de ese rostro resplandeciente de Dios. Él lo ilumina todo. La presencia de Jesús da luz a todo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Escupe en tierra y hace barro, y con ese barro unta los ojos del ciego. Este gesto de Jesús de hacer barro con la saliva y ponerlo en una parte del cuerpo del enfermo, lo hemos visto más veces. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, Jesús cura a un sordo metiéndole barro que ha hecho con su saliva en los oídos. ¿Os acordáis? Es una lectura muy conocida. Y en otro capítulo de Marcos, creo que es el 8, hace lo mismo con otro ciego. ¿Por qué hace esto Jesús? ¿No puede curar con su palabra? ¿Solo con una orden? Ya quiero, ve. No, ¿por qué hace barro con su saliva? Mirad, este gesto tiene un significado muy especial y nos lleva al Génesis. ¿Qué hace Dios en el capítulo 2 de Génesis, cuando ha acabado toda la creación y ha creado todo el mundo y quiere crear a alguien semejante a Él? ¿Qué hace Dios con la tierra, con el barro de la tierra? Le infunde su aliento y modela al ser humano. Con barro y aliento divino, el aliento que le da la vida, forma al hombre. Pues Jesús, con barro, con tierra, con polvo de la tierra, y no con su aliento, con su saliva que sale de él, forma un barrito y va a ¿qué? No va a crear al hombre, pero va a restaurar la vida de ese hombre ciego.
va a restaurar la vista, le va a devolver la vista, no se la va a dar, porque ese hombre nunca ha tenido vista, nunca. Entonces le dice, vete a la piscina de Siloé. ¿Qué es esta piscina de Siloé? Os lo expliqué hace 2 semanas. Es la piscina donde el último día de la fiesta de las tiendas, el sacerdote en procesión iba con una jarra dorada y recogía agua, agua viva, y devolvía la jarra de agua al templo para la ceremonia del agua. O sea, en esta piscina hay agua viva. Y Jesús le dice, vete a lavarte a la piscina de Siloé. Pero es que además el evangelista nos dice, Siloé quiere decir enviado. Enviado. ¿Quién es el enviado aquí? Estamos hablando de enviados. Bueno, pues el ciego va a la piscina con ese barro en los ojos, se lava y regresa viendo. Ve por obra del dedo de Dios que actúa en Jesús, por ese barro recreador que le ha devuelto la vista y porque ha hecho un camino a esa piscina del enviado. Vamos a relacionar este sentido del enviado con Jesús, con el Padre que me ha enviado y con lo que hemos leído al principio, un hombre ciego sentado. No en todas las Biblias dice que estaba sentado, pero en los códices más antiguos y en los papiros dicen estaba sentado y utilizan un verbo en griego que es el verbo de los maestros que se sientan, ¿para qué? Para enseñar. ¿Quién es este ciego sentado como un maestro? ¿Es un maestro ciego? ¿Es alguien que debe enseñar y que no ve, no sabe? ¿A qué se está refiriendo aquí a Jesús o el evangelista? Hagamos una lectura profunda de esta escena. Un ciego no solamente es un invidente que no puede ver. Un ciego, en sentido espiritual, es una persona a la que le falta la visión profunda de la realidad, la visión espiritual, a la que le falta conocimiento, conocimiento del alma, conocimiento de Dios. Este ciego de nacimiento, sentado, es un maestro ciego. ¿Por qué? Porque quizás nadie le ha enseñado o no le ha enseñado bien. ¿Tiene culpa de ser ciego él? No, si nadie le ha enseñado. Podemos pensar en la sociedad, en la humanidad, muchas personas son ciegas, no porque sean invidentes, sino porque no tienen esa visión profunda de las cosas, no ven con los ojos del alma, no les han enseñado a ver. Y Jesús aquí está diciendo, pues es que mi pueblo Israel es un poco ciego porque no le han enseñado bien, no le han enseñado bien. ¿Es culpa suya? No, si no te han enseñado, no es culpa tuya. Si vives en la ignorancia, en la ceguera, porque nadie te ha abierto los ojos, no es culpa tuya, pero Jesús viene a abrir los ojos. Jesús viene a abrir los ojos de su pueblo y a decir, quiero que veáis las cosas desde la perspectiva de Dios, desde ese nivel espiritual, que no solo ve lo que se ve, lo visible, sino que ve el alma de las personas, ve el corazón de las personas. Es esa visión espiritual que nos permite ver la presencia de Dios en el mundo y en las personas, en nosotros también. Bueno, Jesús abre los ojos del ciego, le devuelve la vista física, pero le va a devolver algo más. ¿Ha hecho un milagro de nuevo? Bueno, ¿qué pasa a continuación? Pues va a haber reacciones. Un hombre que toda su vida ha sido ciego y ha estado mendigando y de pronto la gente lo ve paseándose y viendo. ¡Oh! ¡Sorpresa! Entonces los vecinos que habían visto antes que era un mendigo decían, ¿pero no es este el que se sentaba a pedir? ¿Nos estaba enredando a todos? Y otros decían, es él, sí, sí, sí. Y otros, en cambio, decían, no, no, se parece a él. El ciego les dijo, yo soy. Anda lo que ha dicho el ciego. Yo soy yo mismo. Yo soy. Entonces le dijeron, ¿y cómo es que se te han abierto los ojos? ¿Qué te ha pasado? Y respondió, un hombre llamado Jesús hizo barro, me ungió los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Fui, me lavé y he regresado viendo. Entonces le dijeron, ¿y dónde está ese? ¿Dónde está ese hombre que te ha curado? Y les dice, no lo sé. ¿Os suena esto?
Llevaron entonces a los fariseos al que antes era ciego. Lo conducen ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Stop. Quedaros con esta última frase. Era sábado. Ya sabemos que este evangelista no dice nada porque sí. Bueno, imaginemos la escena. El ciego que ve, claro, sus vecinos no caben en sí de asombro. ¿Eso no es? ¿Ves o no ves? Dice, sí, soy yo. ¿Y cómo es que se te han abierto los ojos? Dice, pues ese hombre Jesús me untó los ojos, he ido y veo. Fijaros esta escena. ¿Y dónde está ese hombre? Ah, no lo sé. ¿Recordáis la curación del paralítico? El paralítico tampoco sabía quién lo había curado. Cuando le preguntaron, dijo, al menos este ciego sabe su nombre. Ya sabe un poco más que el paralítico. ¿Pero dónde está? Ay, no lo sé. Este ciego ha recuperado la vista, pero todavía le falta recuperar algo más. Reconoce que Jesús, un hombre llamado Jesús, lo ha curado, pero no sabe quién es Jesús todavía. No sabe quién es, no sabe dónde está, no sabe dónde encontrarlo. Sí, Jesús me ha curado. ¿Quién es este hombre? Pero claro, el ciego empieza a hacer por dentro sus cavilaciones y su proceso. ¿Pero qué pasa? Que amigos, era sábado. En sábado los médicos no pueden trabajar. Según la antigua ley judía, en sábado hay que descansar. Y uno podría preguntarse, pero vamos a ver, si Jesús esto lo sabe, ¿qué manía tiene Jesús, qué empeño en curar en sábado? ¿Por qué lo hace si sabe que con esto va a provocar las iras de los fariseos? No, Jesús lo hace sabiendo muy bien lo que hace. ¿Recordáis lo que había dicho cuando curó al paralítico? En sábado mi Padre trabaja y yo también trabajo. Las obras de mi Padre, pues también en sábado, claro que sí, y más si se trata de devolver la vista a un ciego. Bueno, era sábado, así que estos vecinos, fijaros también, estos vecinos, ya es malicia, ¿eh? El pobre hombre que debería estar felicísimo de ver y ellos alegrarse con él, no, lo llevan a los fariseos. ¡Ey, que a este lo han curado en sábado! ¿Os dais cuenta? Acaban de ver un milagro y no se les ocurre otra cosa que llevarlo ante los fariseos para decir, ha roto la ley. Bueno, vamos a seguir aquí. Ya hemos visto que en este interrogatorio de los vecinos al ciego hay, como siempre, división. Unos creen, otros no creen, otros dudan, ¿qué pasa? Pero lo llevan a los fariseos. El pobre ciego que ve va a verse sometido a un juicio popular. A un juicio, ni más ni menos, y lo vamos a ver. Los fariseos de nuevo lo interrogaron al ciego, preguntando cómo había llegado a ver. Él les dijo, puso fango sobre mis ojos, me lavé y veo. Interrogatorio, declaración. Entonces le dijeron algunos de los fariseos, ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían, pero ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales signos? Y había división entre ellos. Otra vez división. Fijaros que el Evangelio de Juan siempre nos está presentando las divisiones. ¿Cómo un pecador puede devolver la vista a un ciego? Pero claro, es un pecador porque ha roto el sábado. Entonces le dijeron al ciego, ¿y tú qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices sobre esto que te ha abierto los ojos? A ver, pronúnciate. ¿Y sabéis qué dice el ciego? Pues que es un profeta. ¿Quién va a ser? Un hombre que me ha devuelto la vista a mí siendo ciego de nacimiento. Es un profeta. Uy, lo que ha dicho. Los judíos no lo creyeron. ¿Y entonces qué hacen en un juicio? Cuando el acusado no es de fiar, llamas testigos. ¿A quiénes llaman a testificar? A los padres del que había abierto los ojos. Y los interrogan diciendo, ¿este es vuestro hijo de verdad, el que decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Los padres respondieron diciendo, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, segurísimo. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. Y tampoco sabemos quién le abrió los ojos. No lo sabemos. Preguntadle a él, que ya tiene edad para hablar por sí mismo.
¿Qué les pasa a estos padres? Deberían estar felicísimos y deberían buscar al hombre que curó a su hijo. Estos padres tienen miedo, están asustados ante la autoridad. Por eso escurren el bulto y dicen, sí, es nuestro hijo seguro, era ciego seguro. ¿Quién lo ha curado? No sabemos. ¿Cómo ha sido? No sabemos. Preguntadle a él, preguntadle a él. O sea, ellos se zafan de responder. ¿Pero por qué lo hacen? Esto dijeron sus padres porque temían a los judíos, pues los judíos ya habían acordado que si alguien confesaba que era el ungido, lo iban a excluir de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, tiene edad, preguntadle a él. Pues sí. ¿Qué hacen los fariseos? Vuelven a llamar al ciego, ven acá. Lo llamaron por segunda vez y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Respondió entonces aquel, si es un pecador, yo no lo sé. Una cosa sí sé, yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces, ¿qué te ha hecho? Y respondió, ya os lo he dicho y ya lo habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Queréis que repita la historia? ¿Acaso queréis vosotros convertiros en discípulos suyos? Ellos lo injuriaron diciendo, tú serás discípulo de ese, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios y que Dios nunca escucha a los pecadores, pero ese no sabemos de dónde es. El hombre respondió y dijo, pues esto es bien asombroso, que no sabéis de dónde es, pero me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste sí lo escucha, y jamás se ha oído que alguien abriera los ojos a uno que ha nacido ciego. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. ¿No lo veis? Respondiendo le dijeron, todo tú naciste en pecado, y ahora nos quieres dar lecciones, y lo expulsaron fuera. Lo excomulgaron, lo echaron fuera de la comunidad, fuera de la sinagoga, fuera del círculo de los judíos devotos creyentes. Los padres se han librado porque no quisieron declarar, pero el ciego ha sido valiente, ha reconocido, mirad, este hombre me ha curado, me ha devuelto la vista, nadie hace esto si no viene de Dios. Les ha presentado dos cosas, primero la evidencia, veo. ¿Quién puede devolver la vista a un ciego? Y segundo, la razón. Vamos a ver, si un hombre tiene la capacidad de devolver la vista, que es algo bueno, ¿cómo es posible que no sea de Dios? ¿Cómo puede ser un pecador? Yo creo que es un profeta. Bueno, pues los fariseos, ni la evidencia, ni los hechos, ni la razón. No razonan y no ven lo que tienen delante de los ojos, no quieren ver, son peores ciegos que el ciego. ¿Quién está ciego aquí? ¿Quién está ciego? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ellos lo están viendo y dicen, no, este hombre es un demonio, lo habían dicho, no es de Dios, es un pecador. Y tú, al ciego le dicen, tú, expulsado. Pobre hombre, después de que le devuelven la vista y lo expulsan. Lectura espiritual. Una persona que ha sido educada pues, de una manera cerrada, en la ceguera, sin ver el nivel espiritual, y de pronto abre los ojos y empieza a ver la realidad de otra manera, y empieza a ver profundo, empieza a ver las cosas con claridad. ¿Qué hacen todos los demás que están encegados? Lo echan, no soportan que uno vea, lo expulsan. No nos vengas a dar lecciones, tú naciste en pecado, esa vieja creencia, eras ciego, eras pecador. Jesús dice, ni ciego ni pecador, este pobre hombre nadie le ha enseñado. Y yo ahora le he abierto los ojos. Bueno, el pobre ciego se va expulsado. ¿Qué pasa a continuación? Sí, oyó Jesús que lo habían expulsado. Jesús se entera. ¿Y qué hace Jesús? Va a buscarlo. Fue a encontrarlo y le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él respondió diciendo, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Y le contestó Jesús, ya lo has visto. Es el que habla contigo. Y él dijo, creo, Señor,
y se prosternó ante él. Jesús va a buscar a los expulsados por su causa, a los perseguidos por su causa. Lo va a buscar, lo han echado, es un proscrito de la comunidad judía. Jesús lo va a buscar. ¿Y qué le hace? Le hace una pregunta, le está pidiendo que declare su fe. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Él, es Jesús. Pero para un judío, la expresión Hijo del Hombre designa al enviado de Dios. Esto viene desde el profeta Daniel, que hablaba en sus visiones de un Hijo del Hombre que sería el enviado de Dios al mundo, el Mesías. Entonces el ciego lo mira a Jesús, medio creyendo, quiere creer, está atisbando la luz. Pero dice, ¿quién es, Señor, el Hijo del Hombre? ¿En quién tengo que creer? Y Jesús le dice, aquí lo estás viendo, está delante de ti. El ciego acaba de caérsele la niebla de los ojos y dice, creo, Señor. Proclama su fe y se arrodilla, se postra ante él. Hace un gesto de adoración. Reconoce quién es Jesús. Ahora no solo sabe que es un hombre llamado Jesús, sabe que ese hombre es realmente el enviado de Dios y tiene el valor y el coraje de decir, sí, creo en ti, creo en el Hijo del Hombre, creo en ti. Lo han expulsado de la comunidad de los fariseos y de los otros judíos, pero Jesús lo ha acogido en su comunidad de discípulos, de fieles creyentes. Este ciego algún día quizás pueda ser un enviado, la piscina del enviado de Siloé. Bueno, una pregunta. sí. Per què no deixaven entrar la gent que està malalt? Discapacitada al temple, sí. Això és una costum molt antiga que venia del temps dels reis, del temps del primer temple. Doncs perquè consideraven que les persones malmeses eren pecadores o havien estat víctimes del pecat dels pares, aquesta creença. Neixes discapacitat, paralític, coix, sec, doncs és perquè has pecat tu o han pecat els teus pares o estàs pagant el pecat de la teva família. Aleshores, ets una persona impura i al temple només poden entrar persones pures. Animals purs, els animals que sacrificaven al temple havien de ser purs també. Per això triaven els millors béns i animals perfectes. Animals perfectes, persones perfectes. Això us he explicat en alguna classe. Els sacerdots del temple havien de ser homes perfectes, no podien ser eunucs, ni homes coixos ni discapacitats. Si un sacerdot tenia la mala sort d'esguerrar-se, s'ha acabat. Entonces, lo digo en castellano para que todos lo entendáis y los que lo escuchen. Mercé ha preguntado, ¿por qué discapacitados, ciegos, cojos no podían entrar en el templo? Por esta creencia de que la discapacidad, la enfermedad congénita, el no estar entero, perfecto físicamente, se interpretaba como herencia de un pecado. O has pecado tú o han pecado tus padres o tus antepasados. Entonces, eres pecador, eres impuro, no puedes acceder al recinto del templo. Además, había una historia muy curiosa de los tiempos del rey David. Cuando David conquistó Jerusalén, que era una ciudad que no era judía, ni israelita, era una ciudad de los jebuseos, David conquistó Jerusalén para convertirla en la capital de su reino. Y Jerusalén era una ciudad inexpugnable. Estaba en una colina rocosa, rodeada por acantilados, por peñascos, y con una enorme muralla. No había quien pudiera entrar en esa ciudad. Nadie la podía conquistar. Tenía fama de ser una ciudad invicta. Bueno, pues David se propuso con su ejército conquistar Jerusalén. Y entonces, cuando él plantó el ejército, acampó alrededor de Jerusalén, los jebuseos que estaban en la ciudad desde las murallas dijeron, ¡ja! Antes entrarán los cojos y los ciegos a Jerusalén que David y los suyos. Bueno, entonces David dijo, así, pues ya veréis si entrarán los cojos y los ciegos y todos entraremos. Bueno, para resumir la historia, David logró entrar en Jerusalén y con sus ejércitos conquistó la ciudad. Entonces, por aquello que habían dicho los jebuseos, antes entrarán los cojos y los ciegos en Jerusalén que David y su tropa,
Pues cuando construyeron el templo de Jerusalén, dijeron, al templo no entrarán nunca ni cojos ni ciegos, porque los jebuseos insultaron a David y lo retaron diciendo que no entrarían en Jerusalén. Bueno, es una historia anecdótica para explicar esta costumbre tan antigua, esta tradición de no dejar entrar en el templo a nadie que tuviera una discapacidad. Y los eunucos tampoco. En el libro de los Hechos lo vimos, que un eunuco que venía de Etiopía venía a Jerusalén a adorar a Dios y no le dejaron entrar y tuvo que volverse, hasta que Felipe fue y le explicó las Escrituras y lo bautizó. Bueno, pues este eunuco, claro, leyendo al profeta Isaías, leía que llegaría el día en que los eunucos y todos podrían entrar y adorar a Dios. Dios quiere que entren todos al templo, pero las costumbres humanas ponen barreras. Dios nunca pone muros, somos las personas las que ponemos barreras y dificultades y condiciones. ¿Te respost, Mercè? Sí. Bueno, vamos a acabar con la última escena de este capítulo. El ciego ha proclamado su fe en Jesús y Jesús dijo: he venido a este mundo para un juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Lo oyeron algunos de los fariseos que estaban junto a él y le dijeron: ¿y nosotros acaso también somos ciegos? Y Jesús les contestó: si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero como ahora decís vemos, vuestros pecados permanecen. Vamos a ver, ¿qué dice Jesús aquí? Varias cosas. Primero dice: he venido a este mundo para un juicio. Y me habéis oído decir muchas veces que Jesús no juzga, Dios no juzga, pero una cosa es decir yo soy el juez y juzgo y otra cosa he venido a un juicio. No es lo mismo ser juez que asistir al juicio. Jesús va a asistir a un juicio, Él no va a juzgar, el Padre no va a juzgar, pero el juicio se va a dar. ¿Qué es ese juicio? La elección libre de las personas. Pueden elegir ver o no ver, mirar, escuchar o taparse los ojos y los oídos. Y el juicio es la elección. Ya os he explicado en otras clases. Tú eliges, Dios te da la libertad. Ahora bien, puedes elegir permanecer en las tinieblas, en la ceguera, en el no querer entender ni oír, o puedes elegir ver, abrir los ojos y escuchar. Y entonces Dios te dará su Espíritu Santo y con él la sabiduría para entender las cosas de este mundo y las cosas de lo alto, las cosas de la tierra y las cosas del Espíritu. Y te dará la lucidez para ver en los corazones y para ver más allá de lo puramente material. Vosotros solo juzgáis con la vista, les había dicho Jesús, pero hay que saber ver desde el alma, desde el Espíritu. Entonces Jesús les dice: mirad, este es el juicio, vosotros no queréis ver. Y entonces dice, para que los que ven no vean, y los que ven, para que los que no ven vean y los que ven se vuelvan ciegos. Esta visión no es la visión física, es la visión espiritual. Jesús está citando al profeta Isaías, que lo había dicho. Dios le dijo a Isaías: vete a predicar a este pueblo ciego, para que viendo no vean y oyendo no escuchen. Esta es una expresión muy hebrea, muy propia de la Biblia, es irónica. Es decir, ¿no queréis ver? Pues no veáis, quedaros ciegos. ¿No queréis oír? Pues quedaros sordos. ¿Es lo que queréis? ¿Queréis taparos los ojos y los oídos? Pues no veáis y no os salvaréis. Es una forma de provocar a los que escuchan para que reaccionen y digan: sí, queremos ver, queremos oír. No, no veas, no veas, quédate ciego. Pues Jesús está utilizando esta expresión para decirles: a ver, fariseos, escribas, maestros de la ley, tenéis las sagradas escrituras, os las sabéis de memoria, habéis estudiado tanto y no entendéis y no sabéis. Es como estudiar la Biblia, saberse la Biblia y no creer en Dios. ¡Ey, que esto puede ser, eh! Tú puedes aprender muchas cosas y saber mucho, pero ¿realmente tu corazón se ha abierto? ¿Crees en Dios? ¿Vives la presencia de Dios en tu vida? ¿Tu vida es conforme a todo esto que has estudiado? ¿O simplemente te sabes la teoría? Claro, los ciegos son estos que dicen que yo me lo sé todo, yo veo, pero están ciegos,
ven a Jesús y no ven en él al enviado de Dios. Cuando escuchan lo que Jesús enseña y ven los signos que hace Jesús. Ven que cura a un ciego y no ven la mano de Dios. Ven un pecador que cura en sábado. Esto es la ceguera. Esto es la ceguera. Ven que cura a un paralítico y no ven que ha rescatado a ese hombre de la postración. Dicen, no, es un sábado, has infringido la ley. Ciegos. Y Jesús les dice, mirad, vosotros sabéis mucho, sabéis, pero no entendéis nada. Todo está aquí en la mente, en la cabeza, todos son conocimientos y presumís de saber mucho, pero vuestro corazón está tan cerrado que es que no veis ni entendéis. José, te quería preguntar, ¿tú crees o yo pienso que las historias de la Biblia siempre son cuentos o casos figurativos para que podamos reflexionar en cualquiera de nosotros? Vale. Que eso no existió. Por ejemplo, ese ciego que estaba allí, es porque Jesús se le ocurrió decir que estaba allí el ciego y lo hizo, o es como una parábola. O el que gritaba. Tu pregunta, sí. Josefa hace una pregunta muy interesante. Josefa dice, ¿lo que explica la Biblia es verdad literal o son parábolas y ejemplos para transmitir un mensaje? Vale, la Biblia es muy amplia y tiene muchas historias. Yo os diría, hay las dos cosas. Hay historia histórica, verídica, y hay relatos que tienen un significado espiritual. Y hay pasajes de la Biblia que son las dos cosas. Son un relato, pero a la vez también tienen un mensaje. A ver, todo en la Biblia tiene mensaje, todo. Y hay historias que son como leyendas, o parábolas o cuentos, los hebreos lo llaman midrash, que son géneros literarios que no es que exactamente fuera así, pero lo escriben así para transmitirnos un mensaje espiritual. Pero luego en la Biblia hay hechos reales también. Y luego hay hechos reales, pero explicados de manera que se transmite un mensaje. Los evangelios, por ejemplo, esta curación del ciego. Que Jesús curó ciegos, curó a muchísimos, porque todo el mundo conocía a Jesús por los signos que hacía. Ahora bien, ¿qué hace el evangelista Juan? Coge una de las curaciones de Jesús y la va a explicar de tal manera que nos transmita este mensaje. O sea, aquí no solo se trata de curar a un ciego, sino además de mostrarnos que Jesús nos da la visión espiritual para que veamos las cosas de otra manera y para que aprendamos a tener esa sensibilidad, esa vista para las cosas de Dios. Y luego está haciendo una comparación entre la ceguera física y la ceguera mental y espiritual. ¿Qué es la ceguera mental? Pues no entender, no saber, no comprender, no aceptar al enviado de Dios. Jesús está diciendo de alguna manera que los que son sabios y creen saber mucho, fariseos, maestros de la ley, sacerdotes, en realidad son los ciegos, y no solo son los ciegos, sino que han educado a todo el pueblo judío en la ceguera. Sí que han enseñado cosas muy interesantes, pero les han enseñado simplemente a repetir y a recitar de memoria, a cumplir con unas normas y con unas leyes religiosas, y ya está. Y no les han enseñado lo más importante, que es el amor, es la misericordia, es la piedad, y es aprender a cambiar de corazón y de vida. Entonces, Jesús les va abriendo la vista y, lógicamente, pues les está fastidiando a estos maestros, porque les está diciendo que ellos no han hecho bien su papel, no han abierto los ojos a este pueblo. Y Jesús va a devolver la vista poco a poco. Pero ¿qué pasa? Que en una sociedad de ciegos, los pocos que ven son marginados, son proscritos, son echados. Estáis locos, esto no es verdad. Molestan. ¿Molestan por qué? Porque dicen verdades incómodas. La verdad os hará libres, había dicho Jesús. ¿Recordáis de la semana pasada? Pero claro, en un pueblo donde hay unos poderosos que quieren que la sociedad no sea libre, sino obediente, no interesa la verdad. Porque si ahora todo el mundo es libre y todo el mundo piensa y recapacita, pues no se van a someter a todo lo que les digamos. Y claro, a las autoridades no les interesa tanta libertad. No les interesa que la gente sea lúcida y vea.
Es que hoy pasaría lo mismo con Jesús. Si hoy Jesús anduviera despertando a la gente para que reaccionara, la gente se daría cuenta de muchísimas cosas y los primeros que se pondrían en contra de él serían las autoridades, civiles, religiosas, de todo tipo, y perseguirían a Jesús y a los que lo siguen. Y claro, Jesús les dice a estos, vosotros que decís, le dicen, nos estás llamando ciegos, le dicen los fariseos, si nosotros somos gente muy creyente y muy religiosa. Y Jesús les dice, mirad, como decís que veis, pero no veis, vuestros pecados permanecen, vuestros errores. Si fuerais como este pobre hombre ciego, que nació en la ignorancia y en la ceguera, pero como sabéis tanto y no se os abre el corazón, ahí tenéis delito. Ahí tenéis delito. Dicho esto, hay que entender que no todos los fariseos eran malvados, hubo fariseos que sí creyeron en Jesús, hubo fariseos que fueron abriendo el corazón y se acercaron a Jesús. Como también hubo gente de la casta sacerdotal que se acercó a Jesús. No todo es blanco y negro aquí. Lo que pasa es que sí, que la mayoría de los que tenían poder se pusieron en contra de Jesús. Entonces, ¿qué podemos extraer de esta lectura? Nosotros, ¿dónde estamos en este episodio? ¿Somos ciegos o un poquito ciegos? ¿Nos han educado en la ceguera? A ver, yo creo que los cristianos nos han enseñado mucho y nos han enseñado muy bien, nos han transmitido muchas cosas buenas, pero a lo mejor no lo suficientemente bien o no lo bastante hondo, lo bastante profundo. A lo mejor hay cosas en las que hemos crecido en alguna ignorancia, necesitamos aprender más, pero tenemos la manera, tenemos las escrituras, tenemos sacerdotes que nos enseñan, catequistas, tenemos la manera de que se nos abran los ojos, tenemos el Evangelio, la palabra de Dios, y tenemos ese tiempo de oración para ir asimilando la palabra. Y si no la entendemos, podemos preguntar, como vosotros hacéis muy bien. Lo que pasa, Josefa lo dice, es que a veces es verdad que no vemos porque nos han educado en la ignorancia, pero a veces no vemos porque no queremos ver. ¿Y por qué no queremos ver? Nos podríamos preguntar. ¿Qué nos impide ver? ¿Qué les impedía a estos fariseos ver o a estos sacerdotes? Pues mirad, hay tres cosas sobre todo que nos impiden ver. La primera es el miedo. El miedo a la novedad, el miedo a cambiar de mentalidad, de ideas. Uy, es que lo desconocido de entrada nos da miedo. Mirad, el ser humano es muy cómodo y cuando nos instalamos en una manera de hacer, de pensar, nos cuesta salir de lo que llaman la zona de confort. Es que somos así. Por naturaleza tendemos a lo seguro, a lo que ya conocemos, a algo nuevo. Nos da un poco de miedo, uy, no sé, nos sentimos como pisamos terreno desconocido, ¿no? Entonces, el miedo frena mucho. Por eso Jesús muchas veces está pidiendo coraje y valentía. Pidamos al Espíritu Santo valor para abrirnos a la novedad. Ay, eso me hará daño, me hará cambiar, me hará desinstalarme. El miedo. Después, otra cosa que nos frena mucho, pues es el orgullo. Es que yo soy así, a mí me han enseñado así, yo estoy muy contento por cómo soy, cómo pienso, lo que sé, lo que tengo, mis ideas, mis esquemas, y nos encastillamos en nuestro genio y figura, ¿no? No hay quien nos mueva de ahí, nos construimos nuestra torre, nuestro pedestal, y nadie nos baja de ahí. Pues claro, el orgullo nos cuesta mucho bajar del burro. El orgullo frena mucho, y a estas castas dirigentes que se enfrentaban con Jesús, pero es que ¿quién nos va a dar lecciones a nosotros? Ese Galileo que no sabemos ni de dónde viene ni de a dónde va, ese nos va a dar lecciones a nosotros que hemos aprendido en las mejores escuelas rabínicas, que somos fariseos, somos puros siempre, cumplimos todos los preceptos de la ley. ¿Qué nos va a dar lecciones ese que se salta el sábado, se salta el ayuno, sus discípulos comen sin lavarse las manos y sin purificar los platos? Vamos, orgullo, el miedo, el orgullo. Y luego, pues bastante parecido al miedo, a veces nos cerramos por pereza. Por pereza, porque la pereza, ay, estamos tan cómodos en lo de siempre. Pero también puede ser que no vean como debilidad. ¿Es miedo? Debilidad.
Miedo a verme débil, claro, yo tengo que dar la impresión de ser fuerte, de ser perfecto, de ser bueno, de ser... Claro. Entonces hay que desinstalarse. ¿Antídoto ante esto? Pues primero, tener humildad. Contra el orgullo, humildad. Contra el miedo, coraje, valor. Y contra la pereza, oye, un poquito de diligencia. Levántate y anda. Sal de tu casa, muévete. Los verbos tan evangélicos y tan bíblicos. ¿Qué dice Jesús a los enfermos? Levántate, toma tu camilla, anda, muévete, sal. El primer verbo bíblico, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu casa, sal de tu tierra, sal, sal, sal. Sal de tus esquemas, sal de tu confort, sal de tu nidito. Sal, sal fuera, que no te va a pasar nada, tranquilo, ábrete al mundo. ¿Recordáis la parábola de la casa cerrada y el sol que nunca puede entrar porque están todos los porticones cerrados? Abre las ventanas y abre las puertas, no tengas miedo, no van a entrar monstruos, va a entrar la luz, va a entrar el aire. Abrirnos, claro que hay que tener cuidado porque en este mundo no todo es benévolo, pero abrirnos a Jesús, no hay que tener miedo de Jesús, Él no nos va a hacer daño. ¿Qué nos da Jesús? ¿Qué nos da Jesús? La vida eterna. Os doy el agua viva, el Espíritu de Dios. Os doy el pan del cielo, el alimento espiritual. Os doy la vida. Jesús no nos va a dar nunca algo que nos haga daño. ¿Recordáis? Bueno, hay una frase muy conocida del Papa Benedicto cuando tomó posesión de su pontificado. Lo primero que dijo cuando predicó en su primera homilía: no tengáis miedo, Jesús nos quita nada. Nada de lo bueno, nada de lo que hace de esta vida buena, bella, hermosa, que valga la pena. Jesús no quita nada y os lo da todo. Todo. Miedo porque es que nadie nunca me ha dado tanto. Bueno, ábrete y verás qué bueno. Es que nunca he visto tanta luz, estoy acostumbrado a la oscuridad y la luz me ciega. Abre poquito a poco los ojos y verás y verás. Verás el mundo a la luz, verás el mundo en color. En 3 dimensiones. Si lo ves todo a oscuras, con una cabeza metida bajo una capucha, lo vas a ver todo en sombras y vas a ver a 3 pasos y te vas a tropezar. Jesús nos devuelve la visión y la visión es la vida, es otra dimensión de la vida, muy grande. Entonces, ni miedo, ni pereza, ni orgullo, valor, humildad y diligencia. A salir, a caminar, ese verbo caminar, el pasear de Dios en el paraíso, el caminar de Jesús sobre las aguas. Nuestro caminar por el mundo a la luz que nos da Jesús. Dios del universo, restáuranos, devuélvenos la vista y haznos ver la claridad de tu mirada. Pues gente, que así sea y gracias por escucharme una vez más. Si alguien tiene alguna pregunta, pues ya lo sabéis. Una cosa. Merche. Realmente como no entiendo. No. De la manera que yo lo interpreto, ahí no existía la enfermedad y de acudir al médico. Todo, si uno tenía algo, es porque era mala persona. No, claro que existía la enfermedad, pero estas enfermedades congénitas más graves se achacaban al pecado. Nacer paralítico, nacer ciego, nacer cojo o adquirir la lepra. Entonces, la enfermedad, claro que existían las enfermedades y había médicos. Lo que pasa es que los médicos eran muy caros y solo estaban al alcance de personas con muchas posibilidades. Luego, las enfermedades que no tenían una explicación, pues las achacaban a pecados, sí. Entonces, una persona, por ejemplo, era ciega, ¿cómo le podían achacar a esa persona con 1 año o 2 años que ya había nacido? Maldición divina. Terrible, ¿verdad? Pero es así, tremendo, tremendo. Por eso Jesús, curando, está diciendo: mirad, esto es mentira, es un cuento. Yo curo para demostraros que lo que Dios quiere es la salud. Y les devolvía la salud para demostrar que eso no era un pecado. Y Jesús muchas veces que curaba, perdonaba, decía: oye, aquí no hay pecado, yo te quito la culpa. Entonces, estas son mentalidades antiguas. No solo eran los judíos, había otras culturas que también achacaban la enfermedad a otras causas. Claro, en aquella época piensa que la ciencia no estaba desarrollada como hoy, entonces, ¿por qué una persona nace ciega de nacimiento?
Claro, hoy un médico, un científico te diría, pues mira, este niño cuando se formaba en el vientre de su madre pues tenía mala retina o nació con un defecto congénito. Hablamos de muchas cosas que sabemos hoy, porque la ciencia ha avanzado mucho en 2000 años, pero antes, una enfermedad así, ¿por qué? No hay explicación, una maldición divina. Un leproso, pues no decían es por falta de higiene o porque come mal o porque está desnutrido. No, no, mira, un pecado y marginado. Terrible. Por eso siempre os explico que los enfermos y los discapacitados, aparte de la pena de la enfermedad, tenían la pena de que cargaban con una culpa que no habían cometido. ¡Qué horror! Sí. Por eso Jesús se dedica tanto tiempo a curar, porque dice, no, esto no es así.